Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo en el programa de Mediodía a Medianoche, contentos, un agrado de estar con ustedes, junto a mi amigo Carlos Cabello. Ya retomará sus funciones de conductor Boris Barra, que está perdido por Futaleufú todavía, pero lo esperamos la próxima semana. Para hoy tenemos como un gran invitado, un ancubitano que se destaca por la defensa de Chiloé y sus diferentes temas propios. Me refiero al señor Juan Carlos Viveros, quien es de profesión ingeniero comercial, deportista, y hoy día tiene también la función o cargo de coordinador de la agrupación ONG Defendamos Chiloé. Bienvenido a nuestro programa, Juan Carlos, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Carlos. Encantado de la invitación, como ancubitano, como chilote, de poder participar, de poder opinar y de poder contarle a la gente que nos ve cosas que están pasando en nuestro archipiélago que son súper importantes. Juan Carlos, hay varias profesiones a lo largo y ancho de Chile que tienen un poco que ver con el medio ambiente. Y en ese sentido, tú como ingeniero comercial, ¿cómo ves tu profesión en relación a los problemas de medio ambiente? Buena pregunta. La verdad es que no es común que gente del lado mío, que somos del lado de la economía, estemos en estos temas. Lo que me ha pasado a mí es que, producto de una historia más común, donde yo me dediqué a otras cosas, como a desarrollar emprendimientos propios, a hacer asesorías en temas de desarrollo económico local, relaciones internacionales, siempre vinculado al desarrollo económico. Llegó un tiempo que me volví a Chiloé y que me empezaron a llamar de agrupaciones y organizaciones que yo pudiera ayudar un poco con la experiencia que tenía en los temas medioambientales. Y la verdad es que yo ya tenía ese bichito en el corazón de defender las maravillas que tenemos en Amcuy, en el archipiélago. Me había fascinado ya hace mucho tiempo con la naturaleza, con los animales, con el bosque, con el agua, con la fauna, con tantas cosas que tenemos hermosas, un pequeño paraíso que digo yo siempre. Y por ahí me metí como, me sirvió mucho la profesión desde el lado del punto de vista de la economía, de la evaluación de proyectos, para hablar de los modelos de desarrollo. Modelo de desarrollo capitalista que tenemos en Chile fuertemente, ¿cierto? Y otros modelos que existen en otras partes, como el desarrollo sostenible, que implica algo un poquito más equilibrado con la cultura, con la naturaleza. Y por ahí veo que va el tema. O sea, hoy día creo que nosotros los que estamos dedicados a estudiar economía, tenemos que estar fuertemente también en estos temas socioambientales, que le llamamos ahora social ambiental, ¿cierto? Porque estamos llegando a un punto de una emergencia y de una crisis en la cual nunca supimos a la que íbamos a llegar, pero que es sin precedentes. Estamos en una crisis no solamente climática, estamos en una crisis ecológica, donde estamos extinguiendo la fauna silvestre y la biodiversidad en general, no solo de Chiloé, de Chile y del mundo, y eso es grave. Así que yo creo que una mirada desde la economía que permita generar otro modelo es súper importante. Hay una similitud entre economía y ecología, en el sentido de la palabra oikos, y que quiere decir manejo de recursos. Y como bien dices tú, la mirada desde el punto de vista económico ayuda a que la gente comprenda realmente la necesidad de proteger nuestros recursos. Hay un punto, Carlos y Jorge, que la gente no ve comúnmente, que es que la economía aparece como todo hoy, ¿no? Lo más importante, ¿cierto? Tener ingresos, tener empleo, porque con eso uno sostiene su vida, sus hijos, etcétera, ¿no? Pero hay algo que nos sostiene a nosotros antes, y es la ecología. Nuestra especie humana no existiría si no tuviera un sustento, un soporte que le permite vivir y existir. La economía no existiría si no fuera porque existen recursos naturales, etc. Entonces nosotros, la economía, que es vista como el todo, no es el todo. La economía depende de lo que se llama la biosfera, que es este sistema completo natural que rodea el planeta y que genera todo lo que permite que el ser humano exista. Y esa mirada la hemos perdido, tampoco la enseñan. Rememorando un poco quizás tus inicios en esta área, y yo recuerdo una conversación tuya en un gimnasio haciendo ejercicio. Recuerdo yo, a lo mejor tú ya estabas olvidado, pero en esa época que tú empezaste a conversar del tema de turismo. Quizás por ahí empezaste también en estos temas medioambientales, pero igual que quiero saber, o queremos saber, ¿cierto?, cómo y por qué nace esta agrupación Defendamos por Chiloé. Sí. Esta agrupación tiene más o menos 7 años, en los cuales yo he estado cerca de 5 en diversas funciones. Me retiré como 2 años cuando murió mi papá hace un tiempo atrás.
Esto nace principalmente después de que se trata de hacer una unidad comunal para aprobar el plan regulador comunal, valga la redundancia. En ese momento, me parece que era mucho con el gobierno local de Soledad Moreno, se estaba viendo la actualización del plan regulador. Y en eso, yo que no tenía nada que ver con este tipo de cosas, ni medioambientales, ni socioambientales, ni sociales, ni nada, yo venía llegando de vivir en Santiago, me había dedicado fuertemente al tema de los emprendimientos propios, el tema de relaciones internacionales, económicas, donde cooperación internacional con diversos países, viajaba por muchas partes, me vine a vivir para acá. Me aburrí de todo, Santiago, dejé mis pegas, me vine para acá y me empezaron a invitar de las organizaciones. Juan Carlos, ven, ayúdanos al tema del plan regulador. Bueno, logramos en ese momento, que pensábamos que habíamos ganado la batalla, logramos que se aprobara de manera unánime en el Consejo Local de Ancud, del municipio, y luego en el gobierno regional, el plan regulador comunal. Cosa que hasta el día de hoy no existe, ¿eh? Y esto fue en el 2014. Pensamos que con eso estaba lista la batalla, que habíamos ganado. No, después hubo una serie de cosas, pero logramos un grupo humano muy bueno, muy potente, muy bonito, muy alineado. Entonces quedaron que el grupo humano este era solo para el plan regulador. Y yo les dije que no, que teníamos que seguir trabajando unidos, porque no es fácil conseguir que se aprueben de manera unánime en consejos comunales y regionales ciertos proyectos. Y que eso significaba que habíamos trabajado muy bien. Y me preguntaron cuáles eran los otros temas que yo veía que podíamos seguir trabajando juntos. Y yo le dije en ese momento el puente sobre el canal de Chacao. Y me dice, pero no, si ese proyecto ya está licitado hace 2 años, ¿cómo vamos a trabajar en ese proyecto? Oye, le dije, yo desde mi profesión de la economía les puedo decir que yo revisé los informes de evaluación del proyecto del puente sobre el canal de Chacao y son pésimos, le dije. Aquí nos están metiendo gato por liebre. Los informes del MOB que evaluaron el puente sobre el canal de Chacao, dije yo, si usted lo lleva a una cátedra de evaluación de proyectos en cualquier universidad de Chile, reprobaría. Así, ¿cómo no es posible? Léanlo, juntémonos, conversemos del puente, de los impactos que va a tener económicos. ¿Eso lo mantienes todavía? A pesar de que no mucha gente, no mucho. Así nacimos, digamos, ¿no? Yeah. Así nacimos. Y por ahí se juntaron gente de otras comunas, dijeron, sí, es verdad, hablemos igual del puente, esto no puede ser que nadie haya dicho nada. Y empezamos la pelea por ahí. Pues, y luego, en el 2016, ya nos volcamos fuertemente a lo medioambiental cuando viene esto del Mayo Chilote. Acuérdense que en el 2016 los salmoneros arrojaron aquí en Ancud, al ladito de esa fotito que tiene atrás don Carlos Cabello, en nuestra bahía de Ancud, en nuestras aguas aquí cerquita, los salmoneros arrojaron 9.000 toneladas de salmones podridos a nuestra agua. Y se generó esta tremenda crisis de marea roja, etcétera, etcétera. Y ahí nos metimos de fuerte, digo, en el tema medioambiental hasta el día de hoy. Oye, volviendo al tema del puente, porque igual es un tema tremendamente interesante porque está ahí pendiente y han pasado muchas cosas entre medios del 2014, como dijiste tú. ¿Crees tú que está listo, que se construye el puente? Porque en realidad toda la gente que viaja, ¿cierto?, que pasa por los transbordadores, no ve mucho en realidad de la construcción del puente. Quizás toda la construcción está debajo. Yo conversé con un prevencionista y me dijo, no, sí, el puente se va a construir. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo va el avance? Porque da la impresión de que está muy... Mira, lo más importante es decir primero, después de contestarte la pregunta, después que te contesto la pregunta, es que la manera en que los gobiernos de Chile están llevando a cabo los grandes proyectos, los megaproyectos, es una manera vergonzosa. Eso es lo primero. Y no tiene que ver si es un puente o es un gran hospital o no sé qué. Sin participación ciudadana. El puente sobre el canal de Chacao no tiene estudios de impacto económico. No tiene estudios de impacto ambiental, no tiene, y no tiene estudios de impacto cultural. Esto me encargué de decirlo por todo Chile durante muchos años, en varios canales de televisión, y ahora lo vuelvo a decir aquí en Ancud. No es posible que las mega obras se hagan de esa manera, en primer lugar. Partiendo de esa base, en segundo lugar, hubo múltiples acusaciones en todos estos años de ilegalidades, irregularidades y de corrupción detrás de la obra, que después se comprobó que todo eso era real. Hay ejecutivos presos en Brasil, los ejecutivos de la empresa OAS, que era la constructora, que licitó el proyecto inicialmente. Pero eso es por corrupción, en proyectos de obras públicas. Hay declaraciones en Brasil de empresarios que dijeron que habían financiado campañas acá en Chile de presidentes de la República por proyectos. Y en reportajes de CIPER Chile o de Clinic. Del puente. Pero eso no se sabe más a nivel general. Nosotros lo fuimos a decir a las comisiones de obras públicas de la Cámara de Diputados, del Senado, conversamos con presidentes de la República directamente, con todos los ministros del MOB que han habido de Michelle Bachelet para adelante. Le llevamos los antecedentes en carpeta y no pasó nada. Entonces, respondiendo a tu pregunta,
lo más probable es que el proyecto se va a hacer si después de todo eso que hemos denunciado y acusado y otras personas también, los mismos funcionarios del MOP denunciaron ilegalidades al ministro Undurraga de la época y después al ministro Fontaine. Los mismos funcionarios del MOP. Y no pasó nada, lo taparon todo. Entonces cuando uno ve que las cosas se hacen así, lo más probable es que la voluntad detrás es que se va a hacer. Entonces yo creo que probablemente se haga. Ojalá que no para mí, yo sigo manteniendo la misma convicción de que ese es un proyecto que es nefasto para Chiloé, que no trae ningún beneficio y que podría causarnos un daño gigantesco. Igualmente no se ve avance a nivel sobre mar. Creo que está en un 21-22%. Hay un par de pilares que han levantado un poco de las estructuras que sujetan, creo. He visto algunas fotos por ahí. Y las autoridades señalan que está en un 21-22% de avance, creo. Es un tema que está todavía pendiente, Carlos Cabello. Lo que sí, yo escuché tiempo atrás que era poco menos que imposible la construcción de un puente sobre el canal de Chacao por el tema de los vientos. Hay estudios de vientos, eso se lo hicieron después. Hay estudios de marea, de viento. Hay estudios de viento, pero fíjense, la empresa consultora que licitó y ejecutó los estudios de viento, de mareas y de terremotos, denunció al MOP que no le habían pagado el consorcio y que los antecedentes que entregó el consorcio, que en ese momento ya era solo Hyundai, eran falsos. Repito, la empresa consultora que evaluó vientos, mareas y terremotos se contactó con nosotros y nos dijo que no le había entregado el último informe a Hyundai porque Hyundai no le había pagado los informes anteriores y que mágicamente aparecieron después informes en el MOP presentados con las estadísticas de viento, marea y terremoto. La empresa consultora, y salió en la prensa, denunció que esos estudios tienen números falsos. En eso estamos. Ahí estamos metidos con el puente. Y otra de las grandes empresas y que tú también te has relacionado mucho, la salmonicultura. ¿Cómo, digamos, son los impactos negativos, pero considerando primero que es una fuente de trabajo, que es una de las defensas que se hace de estas actividades? Sí. Que si no existieran habría una gran cesantía. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con otra? La verdad es que nuestra organización, y yo en particular, nunca hemos tenido un discurso o dicho que las salmoneras tienen que irse, por ejemplo. Claro. Y esto genera controversia para todos lados. Otras organizaciones socioambientales, ambientales, ecológicas, nos critican a nosotros que nosotros no decimos que las salmoneras tienen que irse. Eso decimos, pero es que las realidades del sur austral son distintas. Las realidades de Chiloé, de Aysén y de Magallanes, que es donde está fuerte la salmonicultura, son diferentes. Acá en Chiloé ya están instalados hace 40 años. Muchas familias se han dedicado su vida a trabajar ahí, han educado a sus hijos con respecto a eso. Hay toda una cadena de transporte, etcétera, que nosotros la reconocemos, que existe. Somos vecinos de gente que trabaja en la salmonicultura, en Kemche, en Ancú, en todas partes. Entonces el discurso nuestro no es precisamente un discurso que diga que la salmonicultura tiene que cerrar o tiene que irse y la gente tiene que quedar cesante. No es así. Nosotros básicamente en Chiloé decimos que esta es una industria desregulada, descontrolada, que no es fiscalizada y que las leyes en Chile, en general medioambientales, tienen estándares bajísimos. Entonces cuando usted tiene una mega industria, los salmoneros de Chile son la segunda industria del mundo en salmón. Ese es el tamaño, más de 5.000 millones de dólares de venta al año. Es una industria multimillonaria que está ubicada en un 40% aproximadamente acá en Chiloé. Es decir, podríamos decir que Chiloé es uno de los principales productores acuícolas del mundo. Chorito y salmones, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esos graves impactos que son reales, están medidos científicamente, hay estudios, usted, Carlos, lo sabe muy bien, los impactos graves son verdaderos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues tiene que haber un complemento. Tiene que haber un complemento en que tengamos otra manera de hacer acuicultura, donde la salmonicultura tiene que frenarse. No hemos dicho cerrarse, tiene que frenarse. Tienen que hacerse estudios de la columna de agua, del fondo marino, de cómo está el nivel de oxígeno de las aguas, de cómo está el nivel de antibióticos en las aguas, los desechos de sus alimentos, los químicos. Saben ustedes que, usted, Carlos, lo sabe muy bien, en las bahías de Chiloé, Jorge, en las bahías de Chiloé ya hay restos de antibióticos en los humedales y en las aves migratorias, de resistencia antimicrobiana, resistencia a los antibióticos. Ustedes saben que la resistencia a los antibióticos es anunciada por la ONU como una de las posibles causales de nuevas pandemias. Sí, porque no va a haber resistencia a los antibióticos y que la salmonicultura es uno de los responsables y que nuestras bahías y nuestros humedales y las aves que viajan desde Chiloé hasta Canadá, Alaska en el norte, llevan en sus patas la resistencia antibacteriana.
Eso es grave. Y eso tiene que hacerse de una manera distinta, pues. No es cerrar y dejar a la gente cesante, sino que es decir, empecemos a regular, empecemos a controlar, empecemos a fiscalizar, elevemos el estándar de las leyes, y si de alguna manera la industria tendrá que seguir, pues que siga de una manera de un estándar muchísimo más alto. Ahí está el problema, porque estas industrias quieren ganar, ganar y ganar, entonces si hay cortapisas, si hay regulación, van a ganar menos. Exacto. Porque el hecho de tirar todas estas sustancias al agua es para que los animales no adquieran ciertas patologías, y al sacar estas sustancias, antibióticos y otros, esas enfermedades van a surgir y va a haber una menor entrada económica, digamos, para la industria. Y eso es lo que parece no quieren. Económicamente cualquier regulación, fiscalización o exigencia les eleva los costos. Y es como cualquier persona que nos está viendo y escuchando en la casa. Dice, yo tengo un negocio en una esquina, tengo mi kiosco, mi minimarket, mi panadería, no sé, y me van a empezar a regular, a fiscalizar, a controlar. Prefiero que no. Yo hasta ahora vendo el pancito que yo quiero, vendo las bebidas alcohólicas que yo quiero, a la hora que yo quiero, nadie me controla la legislación. Dice, ok, hago lo que quiero con mi negocio, gano más. Dice, no, pero va a cambiar la legislación, te van a empezar a fiscalizar, te van a exigir que si vendes cosas para comer tengas que tener de X manera, tienes que tener un baño, un lavaplatos, un lavamanos, qué sé yo. Es que eso me significa más costos. Entonces la industria, claro, una industria multimillonaria que tiene poca conciencia del daño que hace. Estamos ciertos de que el impacto tremendamente negativo bajo el agua es muy potente, pero, a ver, recién igual estábamos comentando el tema de la parte turística, pero cuando uno ve la hermosura del verde del agua y ve estos cultivos, realmente que el paisaje es muy feo, Juan Carlos. Es que es una invitación que le podemos hacer a la gente, que vea lo que está pasando también en Aysén y Magallanes. Los fiordos y canales desde Chiloé al sur, hasta Magallanes, repito, hasta Punta Arenas, son considerados lugar de esperanza para la biodiversidad del mundo. Nuestros fiordos y canales han sido evaluados en el planeta como los lugares a proteger y defender de los ecosistemas top 5 del mundo. Nuestros canales y fiordos acá en Chiloé, de aquí para abajo, para el sur. Y no tomamos conciencia de eso. Entonces, como dices tú, no solo lo que está debajo del mar, sino que la manera en que instalamos esas miles de concesiones en lugares que eran prístinos. Hay que echarme a perder también el recurso paisajístico, que es el recurso turístico de los más importantes para Chiloé y también para más al sur. Entonces las cosas tienen que cambiar. Y nosotros estamos permanentemente trabajando, empujando a los gobiernos a que tomen nuevas decisiones, mejores decisiones, a la Cámara de Diputados, de Senadores. Y también dialogamos con las empresas del sector, hemos hablado con empresas acuícolas también. Y le hemos dicho que tienen que limpiar, que tienen que mejorar, que esto no puede seguir así. Hasta ahora, mayoritariamente, digamos que mucho discurso y poca acción, poco compromiso. Poco compromiso. Señalan que quieren limpiar las costas de Chiloé. Hace poco salió un reportaje, bueno, hace como 3 años ya, de que nuestras costas en el archipiélago son las más dañadas del mundo. Lo dijo un activista medioambiental, un surfista chileno que va a todas las costas de todos los planetas, de todos los países del mundo a hacer surf, y es de los campeones mundiales. Él señaló que las costas, cuando vino a Chiloé, vio las costas más dañadas del mundo. Y eso tiene que ver con el plástico y la plumavit y los restos de cabos que vemos en todas las playas de Fencú y todo el archipiélago. Entonces nosotros le hemos dicho a la Asociación de Mitilicultores, a mi Chile, los choritos, le hemos dicho a los salmoneros, ustedes tienen que velar, en primer lugar, porque no haya nunca más un plástico, un plumavit, un cabo tirado en las playas de Chiloé, en las costas. Ninguno más, en primer lugar. Y en segundo lugar, también podrían tener otras prácticas medioambientales mucho mejores. Por ejemplo, el tema de la basura en el archipiélago. Ese es otro de los problemas que te íbamos a consultar, en qué es lo que pasa con la basura, posibles soluciones o cosas que se están haciendo mal, muy caras. Fíjense ustedes que los desechos, los vertederos o rellenos sanitarios de desechos industriales y domiciliarios están todos ilegales en el archipiélago. Todos. El 100% de los vertederos o rellenos sanitarios del archipiélago, industriales y domiciliarios, están ilegales. Saturados, colapsados, no dan abasto. ¿Y dónde está la solución? ¿Cuánto tiempo llevamos con esto aquí en Ancud, por ejemplo? Desde el periodo del alcalde Ocio, que yo me acuerdo que se hablaba ya de que se había cerrado el vertedero de Huicha. Esos son 20 años.
En 20 años debemos tenerlo solucionado. Y lo que pasó en Ancud, en lo domiciliario, generó y gatilló una alarma y una alerta para todo el archipiélago. Y lo que está pasando con los industriales, nadie dice nada. Excepto hace poquito que nosotros, como Defendamos Chiloé, hicimos una denuncia de un vertedero clandestino en Dalcahue, donde drenaron humedales, hicieron zanjas al final del humedal y enterraron las boyas de plástico de Promavita ahí, de la salmonera. Eso es un ecocidio. Eso es un daño que no tiene nombre. Entonces la situación de la basura, repito, industrial y domiciliaria tiene solución. Pero es hora de que las autoridades, desde el nivel regional, central, también local, hagan las cosas como corresponden. No, es que resulta que, por ejemplo, en Ancud se decide un lugar donde va a tener que instalarse un relleno sanitario y todo el mundo se opone. Yo dije, oye, mira, nosotros somos parte del tejido socioambiental, social, de los activistas que defendemos el medio ambiente, ¿cierto? Si viene una comisión de técnicos, expertos, profesionales validados y nos explica que según la ley se va a definir en la comuna de Ancud, en un plano, 2 o 3 lugares que son los más aptos, prioritarios, con estudios científicos, técnicos, investigación, y se define cuáles son esos 2 o 3, o un lugar el que cumple con las mejores características, pues ahí se tendrá que hacer, por ejemplo. Si sabes cuál es el problema acá, quienes van adelante de proponer este tipo de soluciones son los políticos. Y eso en un país desarrollado no pasa. Eso pasa en países como el nuestro, donde el político va adelante a decir dónde se va a instalar el relleno sanitario porque quiere salir en las redes sociales y en los medios de comunicación a dar la solución. Si no tiene que ser así, los que tienen que ir delante cuando se va a buscar el lugar donde se va a instalar un relleno sanitario o vertedero o la mejor tecnología del mundo, tienen que ser los técnicos, díganme ustedes. Nosotros como activistas medioambientales, defensores del medio ambiente, si viniera una comisión técnica de una universidad prestigiosa a decirnos que va a hacer una investigación para elegir el mejor lugar, nosotros sí le creeríamos. Yo creo que la gente también. Si le creemos las ONG, las fundaciones, la sociedad civil, las personas se van a sumar. Pero si viene un político adelante a decir que ellos van a buscar el lugar, ¿qué le dice la gente? ¿Y este señor qué sabe de eso? Si los políticos no saben de elegir el mejor lugar para instalar un relleno sanitario, ni tampoco saben de cuál es la mejor tecnología a nivel mundial para resolver el problema, eso lo tienen que resolver los técnicos. Y todo cambiaría, Jorge, Carlos. Pero tendríamos ya elegido un lugar. ¿Qué pasa con los vecinos? Porque siempre el que va a estar vecino a una de estas actividades se va a oponer. Claro. O haciéndolo en forma de buena forma, como dices tú, los vecinos no correrían ningún problema. Es que eso ocurre, eso es lo que digo, eso ocurre por la desconfianza que tienen los vecinos y las vecinas en cómo se toman las decisiones en este país, en esta región, en esta comuna, en Chiloé. Las decisiones no se tienen que tomar así, como te digo. Si hubiera un equipo que va adelante, que hubiera estado haciendo un trabajo previo, entonces, mire, estos son, repito, el mapa de Ancud nomás, estos son los tres lugares, que son los que reúnen las mejores condiciones técnicas, científicas y tecnológicas para instalar un relleno sanitario de alta tecnología. Y el estudio se hizo durante un año y medio. Nada pasó, todo, recursos hídricos, la gente a cuántos kilómetros está alrededor. Si eso existe, está regulado por decreto. En el gobierno regional tienen que encargarse junto con el municipio de detectar esos lugares. Y se le explica a la comunidad que hay 3 lugares que están aptos, de los cuales este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3. Y la gente empieza a tener con tiempo información de qué es lo que está pasando, de dónde se están haciendo los estudios, y eso no sucedió, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero Juan Carlos, ¿tú sientes que o piensas que el diseño del estudio de este último relleno sanitario iba por buen camino? ¿El de Puntra? ¿Sí? No, no, nunca estuvo por buen camino. No. Es otra cosa de preguntarle a la comunidad. Hay que aplaudir a la comunidad de Puntra, hicieron un trabajo espectacular de investigación, de seguimiento, de información, de contacto con autoridades, abogados. Desde el primer día dijeron que eso estaba mal hecho y hasta todos los casos en todos los tribunales les dieron la razón, que estaba mal hecho y hasta el día de hoy no se resuelve. Porque ahora el costo de tener que sacar esa basura otra vez, que estaba enterrada, sacarla, una cosa que nunca habíamos visto, ¿cierto? Entonces eso pasa cuando las cosas, como digo, se hacen mal. Entonces yo entiendo que los vecinos, vecinas, siempre van a reclamar, pero si se hiciera este proceso completo que yo estoy nombrando, con tiempo de anticipación y técnicos explicando en los lugares que se están haciendo estudios, empezaría a bajar el nivel de rechazo, digamos. Y finalmente que la gente, explicarle a la gente que hay tecnologías en otros países del mundo que sí otorgan una solución ecológicamente importante, buena, bien hecha. Existe tecnología, existen rellenos sanitarios en otros países, pero nosotros hemos dicho también a los servicios públicos que queremos que esa mayor tecnología sea la que está en Chiloé. Que Chiloé, con la crisis que tiene con el sector acuícola, que tenemos el mar, fiordos y canales, bahías contaminadas,
tenemos que por lo menos tener una solución en el tema de la basura de nivel mundial. Juan Carlos, yo estaba recordando, volviendo al tema anterior, está todo relacionado, de un periodista argentino que vino a cubrir una actividad deportiva y recorrió Ancud, que no lo conocía, era de Bariloche. Decía que el paisaje es el mismo, somos paisajes hermanos, decía. Y yo siento que como que no hay una conciencia en realidad de lo grande que ser parte, porque yo creo que desde Chiloé hacia abajo, como decías tú, se inicia la Patagonia. Son los lugares más increíbles del mundo. Yo vi la entrevista a le decían explorador, expedicionario, que recorría el mundo. La pregunta clásica, ¿cuál es el lugar más bonito que conoció? La Patagonia. ¿Seguro? ¿Seguro? Patagonia. El problema, Jorge, somos nosotros. Nosotras. Aquí se ha dicho mucho que Chiloé tiene un futuro turístico, pero ¿qué se hace al respecto? Porque, digamos, el paisaje, los recursos naturales están ahí. ¿Cómo se maneja o no se maneja? Por ejemplo, yo siempre he dicho que el comercio de alimentos aquí en la comuna tiene muchas falencias en cuanto a qué se le ofrece al público. Yo una de las cosas que veo son los servicios higiénicos. No hay ningún restaurante ni hotel que tenga un servicio higiénico que pueda atraer al turista o que no haga un rechazo al turismo acá. ¿Cómo ves tú eso, que se podría incentivar al empresario turístico a mejorar estas situaciones? Porque el recurso, el paisaje prácticamente es gratis. Y las inversiones tienen que hacerse en la infraestructura que soporta el turismo. Mira, Carlos, Jorge y la gente que nos está viendo, esto es súper importante. Hay que decir que la industria del turismo genera cientos de veces más empleos, por ejemplo, que la industria salmonera. Cientos de veces. Y que en el año 2016, 2017 aproximadamente, las ventas que generó el sector turístico fueron casi las mismas que la salmonera, 4.200, 4.500 millones de dólares en el año. Chile por turismo, 4.600, 4.800 millones de dólares, Chile por salmonera. Pero el turismo, industria sin chimeneas, que no contamina o contamina muy poco, algunos sí, ok, algo genera, pero no comparado con la salmonera, y genera cientos de veces más empleo. Eso es súper importante saberlo. O sea, el turismo es una industria sumamente potente e importante en Chile, producto del esfuerzo principalmente, y esto es lo clave, de micro y pequeños emprendedores. No como la gran industria salmonera, por ejemplo, que son las plata y los capitales, explotando a los trabajadores, explotando los ecosistemas para que las utilidades se los lleven los multimillonarios. El turismo lo genera nuestra gente. Los micro y los pequeños dan el empleo a nuestra gente, en primer lugar. En segundo lugar, ese potencial que tenemos en Chiloé es real y lo venimos escuchando ¿cuánto tiempo? Yo lo escucho de la época de mis papás. De que el potencial de Ancud, de Chiloé, pero Ancud. Ancud es, que me perdonen las demás comunas, una comuna es la más linda probablemente y la más completa en patrimonio natural, cultural, ecológico, paisajístico del archipiélago. Y nosotros los ancuditanos tenemos que darnos cuenta de eso. Si ese es el problema, cuando decía el problema somos nosotros, nosotras, nuestra gente es el problema. Nuestra gente está preocupada del cagüín, del pelambre, de la pelea, de la copucha, de criticar, de echar abajo al otro, a la otra, de no apoyar a este porque me cae mal, porque es muy bonito, muy bonita, este es muy gordo, esta es muy fea, este me cae mal porque es mi vecino y le ha ido bien. Oye, pero si la raja que le vaya bien a tu vecino, apoyémoslo. Y que tenemos organizaciones de turismo, de medio ambiente, de cultura, poetas, escritores, qué sé yo, centros como el de Chiloé Silvestre, que generan todo un conjunto de una cosa rica, exquisita, espectacular. Pero algo pasa acá en Ancud, y lo voy a diferenciar del resto de Chiloé, que no levantamos cabeza, no nos queremos entre nosotros. ¿Por qué los ancuditanos no nos amamos entre nosotros? Yo eso nunca lo he entendido. A mí, por lo menos en lo particular, me encanta que a otro le vaya bien. Yo también juego básquet con Jorge y su hijo, y entre los que jugamos básquet somos amigos y nos empujamos y nos colaboramos, y cuando otro equipo de otro amigo le va bien, igual nos gusta, a pesar de que a veces competimos, pero competimos de una manera más leal, pero nos gusta que estemos participando. Así debería ser todo. Nosotros en Ancud deberíamos amar nuestra tierra, nuestro maritorio,
amar nuestro patrimonio, defenderlo, protegerlo, cuidarlo, estar en las reuniones, participar, apoyar a las organizaciones, a las personas que levantan esto y dejarnos de pelar y de criticar y de pelear, porque eso no lleva a ningún lado. Bueno, lo único que hacemos los ancuitanos es destruir Ancud. Con este importante mensaje de Juan Carlos, sí que tenemos que hacer una pausa publicitaria y retornar con esta interesante entrevista. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinque, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales. No podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. Bueno, ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa de Mediodía en Medianoche junto a nuestro invitado Juan Carlos Viveros. Y es Carlos Cabellos quien inicia con su pregunta. Juan Carlos, cuando se habla de medio ambiente son puros problemas. Que el bosque, que el agua, que el mar, que lo estamos haciendo mal, ¿cómo lo solucionamos? Y aquí voy a plantear otro problema que es la sequía que estamos viviendo en los meses de verano, algo que no se veía, y el manejo del agua que nosotros hacemos, sobre todo en el medio rural. ¿Cómo lo ves tú? ¿Algún diagnóstico? Mire, Carlos, nosotros acá en el archipiélago de Chiloé estamos recibiendo esta escasez hídrica. Recuérdense que el año pasado estuvimos un año entero bajo decreto de escasez hídrica. Eso no había pasado nunca. Eso para la gente que ahora dice, no, es que ahora está lloviendo porque estos días me han dicho que estos meses ha llovido mucho. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una estadística de años, ¿cierto? O del siglo, ¿cierto? Es que está evaluada y que está medida y que estamos aún, a pesar de que esté lloviendo mucho estos meses, estamos aún bajo escasez hídrica, con déficit de lluvias. Y eso pasa, según científicos e informes, por varias razones, entre una de ellas el cambio climático. Y fíjense ustedes que acá en el archipiélago tenemos los ecosistemas que más ayudan a frenar el cambio climático en el planeta, lo digo otra vez, que son los bosques nativos, los humedales, las turberas, los pomponales, los bosques de macroalgas en el océano. Esos son los ecosistemas que más capturan CO2 de la atmósfera y frenan la emergencia climática global. Y todos esos ecosistemas que nombré están acá. Entre ellos, lo que más nos ha tocado a nosotros defender, como defendamos Chiloé, es el tema de las turberas y los pomponales. Las turberas y los pomponales son eficientes soluciones para la emergencia climática. Estos ecosistemas capturan el CO2, pero no solamente eso, regulan el ciclo hídrico. Resulta que cuando llueve mucho en invierno, toman el agua, la retienen, son como esponjas, y luego en primavera, verano la sueltan de a poco.
Cuando sacamos y extraemos turbera y pompón de manera, como está haciendo ahora, al arrasar con ello, lo que va a pasar es que aquí estamos causando una tremenda emergencia hídrica. Y eso ya se ve en varios sectores de Ancud sobre todo, pero también ya llegó a Kemchi y a otras comunas más, y cada año más. Entonces, teniendo nosotros las soluciones en la protección y conservación de estos ecosistemas, no lo estamos haciendo como corresponde, no estamos tomando las decisiones que corresponden. Ustedes, enviaron una carta a nuestras autoridades para que se legisle sobre esta ley de protección de las turberas. Sí. ¿Cómo le fue con...? Llevamos 2 años empujando ese proyecto de ley, que el proyecto lleva más, lleva cerca de 3 o 4. Nosotros ingresamos en la mitad del trámite a empujar esta ley cuando nos enteramos que estaba ya propuesta, y fue propuesta por el senador de Urresti, no de aquí, de la región de Los Ríos y otros más, y cuando supimos que eso estaba en el Parlamento nos metimos. Paradójicamente, y tengo que decirlo, con la ayuda del diputado Asensio, que prácticamente nunca nos ayudó en nada, esta vez nos ayudó. Se dio cuenta que el tema del agua era importante, que había escasez hídrica en Chiloé, se contactó con nosotros le pusimos la gente con conocimiento técnico y el diputado Asensio nos llevó a tener prácticamente una ley de protección de las turberas que prohibía la extracción del pompón. Pero hasta hace poquito, que íbamos viento en popa con la ley, aparecieron estas protestas y estos reclamos, ¿cierto?, de quienes extraen, de que no se les podía dejar sin empleo, se tomaron el cruce del canal de Chacao, se tomaron una carretera cerca de Calbuco, y las nuevas autoridades, recién asumidas en marzo, han frenado un poco esto para tener un diálogo con esa gente que extrae y para buscar una solución un poco más integral, creemos nosotros. Queremos dar fe de que esa solución integral o completa va a llegar, le llaman transición socioecológica justa, que es que cuando la emergencia climática, por ejemplo, o medioambiental, provoca que ciertos ecosistemas tienen que protegerse, ¿qué pasa con la gente que trabaja ahí? Nosotros les hemos dicho, bueno, esa gente que trabaja ahí, en extraer pompón y turba, no tienen la culpa de que estemos en una emergencia climática nunca vista, ¿cierto? Como no tienen la culpa, claro, los gobiernos lo que debieran hacer es hacer una transición entre quienes están extrayendo esto para que los dejen de extraer. Y ese programa de transición, desde el extraer al pasarse a otra actividad, tiene que ser un programa o una política pública del gobierno. Eso es lo que estamos empujando ahora. Le entregamos una carta a la ministra Maysa Rojas aquí en Kemchi, yo se la entregué en persona. Tuve una reunión con ella. He tenido 3 reuniones con ella. Esta era la primera en persona, ¿sí?, donde le dijimos una serie de problemas de Chiloé, de todo lo que estamos hablando acá, pero específicamente que necesitábamos que se prohíba la extracción del pompón, porque esta escasez hídrica, esta emergencia hídrica, era un tema que teníamos que solucionar ya. Tenemos fe de que así va a ser, esperemos que cumplan con lo que pero ¿cuál sería la causa de que un proceso como este vaya tan lento en el Parlamento? Si es algo tan positivo, digamos, y tan grave. Lo que yo creo, Carlos, es que de una manera u otra, esta es una especie de choque generacional, un choque de conciencia. Y con eso no quiero hablar de la edad de ninguno de los que estamos acá. Porque también el estado de conciencia tiene que ver no solo con la edad, pero uno de los factores es la edad. Yo creo que hay un choque hoy día de gente que está liderando el país, que tiene un estado de conciencia distinto, esta conciencia antigua, digamos, donde todo era plata, economía y empleo. Creo que escuché yo siempre de mis abuelos y de mis padres también, que lo único importante era estudiar para tener trabajo, para tener plata, para ganarse la vida, que eso era lo único importante. Claro. Pero claro, es que hace 30 años atrás, o 40, o 50, no estábamos, esto lo digo siempre, en el contexto de emergencia climática que estamos hoy. Y no solo climática, de extinción de las especies. Hoy día estamos en un momento complejo que no era el momento de hace 20, ni 30, ni 40, ni 50 años. Hace 50 años te decían, claro, probablemente lo único importante era conseguir un trabajo o estudiar para que te vaya bien en la vida, te decían, y para que tengas ingresos para vivir. Y claro, había de todo, ¿no? Y no habían los problemas que hay ahora. Entonces hoy día esa conciencia de que lo único que importa es tener trabajo y tener plata para poder comer, subsistencia también es verdad, para poder llevar la comida, llenar la olla en la casa, es verdad. Esa conciencia hoy día se enfrenta a otra que dice, ok, eso es verdad, hay que tener economía, hay que tener ingresos, hay que tener plata, hay que tener trabajo para poder comer, educar a mis hijos, ¿cierto?, arreglar mi casita, etc. Pero, si seguimos de la misma manera, esta cuestión va a colapsar. Ya no estamos en esa etapa anterior donde no habían problemas con la naturaleza. Y como decíamos al comienzo del programa, si la naturaleza muere, morimos nosotros. Nosotros dependemos como seres humanos de un piso, que es el medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad.
Si eso desaparece o se extingue o se contamina todo, ¿quién va a pagar los platos rotos? Vamos a ser nosotros. ¿Qué economía va a haber y qué empleo va a haber si se rompe la naturaleza? No puede haber nada. Vamos a desaparecer, ¿me entienden? Entonces lo que yo creo que en el Congreso está también ese choque de conciencias. Quienes siguen pensando que todo que hay gente que se dedica a esa actividad, hay que protegerla. Hay que permitir los empleos. No podemos generar más cesantía. Chile está entrando hoy día en una recesión económica. ¿Saben qué? No es así. Lamentablemente no es así. Hay actividades que van a tener que parar. En este tema de la extracción del pompón y considerando todo lo que has manifestado tú, que tiene que ver con que la naturaleza finalmente es vida y que tenemos que conservar, ¿cierto? ¿Usted igual han hecho un estudio, un análisis de cuánto es lo que se está extrayendo acá, por lo menos en la comuna de Ancud? Porque yo he visto lugares donde se seca el pompón, pero queda en la bajada de tu barrio, mi barrio. que en Pillén, pero no he visto más, digamos. Es un tema que es demasiado la extracción del pompón en Chiloé. Mira, muy buena tu pregunta, porque lo que tenemos que también saber es que cuando empezamos la defensa férrea de todo este ecosistema, nos dimos cuenta que los gobiernos no tienen estadísticas, no tienen números, no sabían cuánto se extrae, no saben hasta el día de hoy cuánto se extrae y no saben cuántas personas se dedican a ello. Entonces por eso ustedes han visto probablemente en prensa que sale un diputado diciendo es que hay que defender a las 20.000 familias que se dedican a la extracción del pompón. Es que otro dijo, el senador, a las 12.000 familias. Es que otro en el Senado, también un senador, dijo que las 10.000 familias. En las reuniones con el gobierno nos han preguntado a nosotros, oigan, ¿cuántas son las personas que extraen pompón? No sabemos, le decimos. ¿Y ustedes son del gobierno? Pregúntele al SAC, pregúntele al Ministerio de Agricultura. No, es que no hay información. Ah, entonces la mayoría de la gente que se dedica a esto es una actividad ilegal. Es que resulta que no hay registros. Bueno, no hay una ley tampoco. Hay un decreto del 25 que regula cómo explotarlo, cómo extraerlo, pero que nadie lo fiscaliza. Claro. Que se hacen, no sé, 15 fiscalizaciones en el año en todo el sur de Chile. Si es para la risa. Entonces, repito, la gente que extrae o seca pompón no tiene la culpa. Nosotros nunca tampoco hemos tenido una palabra contra ellos, jamás. Ni la vamos a tener, así como nunca hemos tenido una palabra contra la gente que trabaja en la salmonera, ni hemos dicho que las salmoneras cierran tampoco, nunca, que quede claro eso. Nosotros hemos dicho que hay que regular, fiscalizar, solucionar, y que la gente en sí que trabaja en ciertas actividades no tiene la culpa. Pero también es bueno que sepamos que con esta emergencia en la que estamos, o colapsamos y nos vamos a autoextinguir como seres humanos, o empezamos a tomar las decisiones que corresponden. Y las decisiones que corresponden son que ciertos ecosistemas no se pueden tocar, porque esos ecosistemas, cuando queden intocables, nos van a sostener a nosotros. ¿Se entiende? Y ese punto no se ha entendido todavía en el Congreso, o no se ha aceptado. O por votos o populismo se prefiere defender el empleo, o por una cuestión de ideología, para atacar a un gobierno que es de un lado, el otro lado le dice, tú estás generando cesantía, el otro le dice no sé qué. Que ese rollo político, ¿cierto?, del discurso, el populismo, las redes sociales, las noticias, pero estamos en juego nosotros, nosotras, la vida de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos están en juego ahora. Y eso pareciera que no le hemos tomado el peso suficiente. Nosotros estamos batallando para que se le tome el peso. En este tema para ir entendiendo igual, nuestra comunidad igual vaya aprendiendo estos temas medioambientales, porque a veces no está tan claro, porque este proceso de fijación del carbono en las turberas es como súper importante, pero igual existe mención que en las profundidades del mar, las macroalgas igual pasan a ser muy importantes. A lo mejor podrías referirte a eso, Juan Carlos. Las turberas pomponales, ¿cierto?, que son un solo ecosistema. Las macroalgas que están en el mar, las ballenas, los cetáceos, los bosques, el bosque nativo, son los grandes capturadores que fijan este CO2 que está contaminando todo y está causando la crisis climática, la dejan ahí. Las macroalgas, el güiro, por ejemplo, el cochayuyo, que acá lo conocemos muy bien, ¿no?, son grandes sostenedores de la vida en el océano, que generan toda la riqueza y abundancia de nuestro mar acá en Chiloé, que ya no es la misma abundancia de antes, pero ahí se generaron en los bosques de estas algas y que hoy día están siendo extraídas de manera indiscriminada. ¿Otra vez indiscriminada? Otra vez, ilegal, sí, desde el norte de Chile hacia el centro, y ya llegó también acá a Chiloé, a la Patagonia. Ya está habiendo extracción ilegal acá con barreteo, que es que la sacan de raíz.
y esos bosques de algas se están empezando a complicar y con ello empiezan a complicar toda la subsistencia, toda la vida que se genera en los mares interiores, Océano Pacífico. Entonces nosotros también vamos a tener que empezar ahora una campaña para proteger y prohibir la extracción de las macroalgas. Otra vez ustedes a prohibir, otra vez los noístas, ustedes no quieren nada, defendamos a Chiloé, tú, Viveros, no quieres nada. Yo no estoy diciendo eso. Yo no he dicho aquí que no queremos nada. Nosotros queremos que las cosas que son prioritarias para que la vida siga ocurriendo se conserven. Y eso genera un modelo de economía distinto, si eso es lo que quiero decir. El modelo de economía de desarrollo sostenible genera empleo también y genera riqueza también, solo que de otra manera. La industria del turismo genera empleo, genera riqueza, solo que de otra manera más respetuosa. Si lo que tenemos que parar, para que se entienda un poco, es en la RACE. El extractivismo, que se llama. Yo lo llamo el capitalismo salvaje. Porque incluso el capitalismo hasta podríamos respetarlo un poco, si fuera medido, controlado. Pero cuando es salvaje, que es sin ley, sin regulación, con un lobby tremendo de las grandes industrias para arrasar con los recursos naturales que haya, ese es el problema. No sé si se entiende. Es la exageración de un modelo la que causa el problema. No que sea un modelo de mercado más acotado y con respeto. Los países grandes, para que ustedes sepan, lo deben saber, pero la gente en la casa, los países grandes que hoy día se dicen verdes o ambientalistas desarrollados, tienen sus industrias contaminantes en los países chicos del sur. El norte global, que se llama, que es el hemisferio norte del mundo, los países de arriba, generan su riqueza explotando los países de nosotros del sur. Pero hay una situación al respecto esto del CO2, que resulta que los países que tienen mayor emisión de CO2 son Estados Unidos y China. Sí. ¿Crees tú que con las medidas que se toman a nivel local se podrá contrarrestar el CO2 producido en estos dos grandes países, que si cambiaran su sistema económico a lo mejor podrían disminuir sus emisiones, aunque eso que cambien es muy difícil? Hay dos cosas fundamentales, yo creo, Carlos. Una, que los países grandes tienen que parar de emitir tanto CO2, de alguna manera, hasta que se den cuenta, o quizás no se van a dar cuenta y va a ser demasiado tarde, yo tampoco lo sé, pero tienen que parar. En la teoría tienen que parar. Y otro, todos los países, desde lo local, si eso es lo bonito lo que acaba de decir usted, desde lo local, entender que vamos a tener que conservar esos ecosistemas. Conservar significa no tocarlos. Los pomponales, las turberas, el bosque nativo, los bosques de macroalgas no se tienen que tocar más. Porque eso sostienen, frenan, paran esta emergencia. Entonces, desde lo local, desde lo internacional, global, mundial, trabajar juntos en soluciones reales. Porque esto que está pasando ahora, por ejemplo, en la COP27, son 27 años que llevan la COP, para que la gente sepa que se llama COP27, porque son 27 años que lo llevan haciendo. Y tras 27 años que lo llevan haciendo, ¿cuál es el mensaje final después de cada COP? No conseguimos nada. Los países grandes no quisieron parar. El 1,5 grados que nos va a poner el agua al cuello, parece que van a ser 2. O sea, estamos con el agua hasta las 100. ¿Y aquí en Ancú cómo sufriríamos nosotros ese...? Hay estudios potentes de eso. ¿Sí? Los lugares de nivel del mar podrían sufrir enormes consecuencias con la escasez hídrica y con la subida de las aguas, del derretimiento de los hielos. Y Ancud, para que sepan ustedes, aparece en un estudio de la NASA y del IPCC. El IPCC es el panel de científicos mundial que estudia este fenómeno del cambio climático. Y la NASA la conoce, pues Estados Unidos, ¿cierto? Hay un estudio que muestra en el mapa Ancud, que dice que Ancud es uno de los lugares que en décadas más, si todo esto sigue igual, gran parte de su costa va a desaparecer. Eso es tremendo. Muy buena la pregunta. Sí. Nosotros en Ancud aparecemos en los estudios del IPCC y la NASA como uno de los lugares complicados del mundo. Va a haber que aprender a bucear. Probablemente no, si eso llega a pasar no vamos a estar nosotros. No. Va a pasar en unos añitos más, probablemente. A no ser que se complique la cosa mucho más, esto empiece a ocurrir más rápido, que tampoco lo sabemos, ¿me entiendes? Sí. Lo que yo sé es que tenemos que actuar. Tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que dejar las estupideces de lado, tenemos que tratarnos un poquito mejor y empezar a apoyar a organizaciones, a apoyar personas para que estas cosas cambien. Porque lo que estamos proponiendo es para mejor. Aunque a algunos no les guste, a otros les caigan mal, qué sé yo. Pero es para mejor. Tenemos que dejar de lado, por ejemplo,
cuando jugamos básquet, hay un jugador que está en mi equipo y me cae mal. Oye, Mencionó el hay un básquet. jugador que está en mi equipo, no me cae muy bien, pero es goleador, es reboteador, tengo que apoyarlo. Está en mi equipo, ¿cierto? Es mi pivot. Agarra los rebotes, mete los goles. No me cae muy bien el compadre, pero es jugador de mi equipo y ¿qué hago con él? Soy su compañero, ¿no? Sí, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Pues. Claro que sí. Esto es lo mismo, nosotros somos un equipo. A lo mejor no nos damos cuenta todavía. Tanto Ancud como Chiloé, como seres humanos, somos un equipo. Y tenemos que defendernos y apoyarnos porque estamos proponiendo cosas buenas para todos. Yo creo que es extremadamente interesante lo que nos está diciendo Juan Carlos y también es un mensaje de alarma para todos nosotros, para nuestra comunidad. Que lamentable que sea así, ¿eh? Que la NASA nos tenga ahí a nosotros como un lugar que está en peligro. A propósito de eso también quisiera preguntarte, de aquí hasta abajo a la Patagonia, pero has tenido posibilidad también de acercarte a algunos estudios de lo que está pasando en la Antártica con la capa de ozono. Entonces, ¿te acuerdas que se iba agrandando el ozono? No hemos tenido mucho contacto con ese tema, porque Ya. se supone que ese círculo de la capa de ozono se cerró, que es un tema que llamó mucho O la sea, atención. mejoró. Sí, Mejoró, que nos entonces. amenazó mucho y que al parecer se solucionó de manera natural, que este agujero ya no existe, pero sí lo que está pasando en la Antártica es que se quiere, hay proyectos internacionales para proteger también toda esa zona, porque resulta que ahí también pasan cosas, relaciones de la vida, que el doctor Carlos Caballo nos puede decir cómo reforzar el tema, relaciones de la vida que ocurren ahí que son únicas, que generan que la vida siga ocurriendo en todas partes, entonces se quiere hacer áreas marinas protegidas ahí. Hay unos Eso proyectos está todo internacionales. protegido. Todo. También el problema de los deshielos con el tema de estas bacterias que se están encontrando debajo de las capas de hielo milenarias, digamos, que se han ido derritiendo. Que dicen que hay ciertas bacterias que pueden poner en riesgo también la vida. Claro. Entonces son cosas que nos estamos enterando ahora, un momento complejo que estamos viviendo. Pero yo quiero que mi mensaje no sea un mensaje solo de alerta y de temor, al contrario, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que ser capaces de trabajar y de emprender y de actuar hasta el último día en conjunto. No sabemos realmente lo que va a pasar y también esta madre naturaleza y este planeta hermoso tendrá sus mecanismos defensivos y en algún momento que esta cuestión llegue a un punto culmine, quizás el mismo planeta va a generar sus propias soluciones, nunca lo sabemos. Pero lo que no podemos dejar de hacer es hacer algo, ¿me entiendes? Si vemos que hay una alarma, si vemos que hay una crisis y si vemos que nuestra vida depende de algo mayor, trabajemos por ello, apoyemos aquello. Ahora, si esta humanidad se va a extinguir y va a comenzar otra nueva, pues bueno, serán los conductos o los caminos que la vida elija, ¿no? Pero nosotros que estamos aquí ahora, de la edad que tengamos, el momento que sea, en la actividad que sea, apoyemos, hagamos algo, digamos algo. No seamos meros testigos porque finalmente terminamos siendo, se llama esto, cómplices por omisión, ¿no? Que es cómplice por acción o cómplice por omisión. El que no hace nada es cómplice igual, o el que no dice nada. Porque también le he dicho a gente, pucha, yo no tengo posibilidades, me dicen, de hacer nada. Porque mi familia, mis hijos, mi trabajo me copan todo. Y no gano mucha plata y tengo que llevar la plata a la casa. Pero puedes decir algo, donde vayas. Sí, me dicen, en realidad sí. En una reunión de apoderados, hagamos esto, Exacto. propongamos algo. Hagamos un reciclaje, hagamos una cuestión, hagamos una campaña con los niños, hagamos educación ambiental en los colegios. Que las corporaciones de educación de Chiloé, todas, por ejemplo, pongan como obligatoria la educación ambiental. ¿Sabes que eso sería un proyecto inédito en Chile? No hay educación ambiental obligatoria en nuestros colegios. Las corporaciones municipales podrían hacerlo. Otro tema que las corporaciones están medio complicadas, pero podrían, digamos, en el tema académico, en el tema educacional, digamos, podríamos generar cambios ahí, por ejemplo. El mensaje tuyo es de actuar ahora ya. Claro, ¿cierto? acciones. Y en eso... No hay más análisis. Claro, no hay más análisis. No. Pero hay mucho también de lo que conversábamos antes, de conciencia y también de educación, lo que estabas mencionando recién. ¿Sientes que, o crees tú que está igual, a lo mejor mal planteado el currículum en el tema medioambiental en las escuelas? Absolutamente. Y el tema emocional y el tema medioambiental. Porque también estamos en una crisis ahora que es emocional. Estamos con un problema de salud mental en Chile tremendo. Está ligado con la naturaleza también. Entonces, todo un escenario muy complejo, que las corporaciones de educación tienen la llave para abrir una puertita ahí. Y eso depende de nosotros, porque si nosotros le exigiéramos a nuestras autoridades, ¿cierto? Se podría decir ahí educación ambiental, educación climática, educación ecológica, educación emocional.
para que esto empiece a cambiar, porque cambia con uno, cambia en la casa de uno, con nuestros padres, ¿cierto?, que nos crían, la crianza, pero luego también en los colegios, donde pasamos gran parte de nuestra infancia y donde nos formamos con nuestros amigos, con nuestros profesores. Eso lo sabemos todos, ¿no? Lo importante que es la familia y el colegio. Entonces podríamos hacer algo perfectamente ahí, y algo que empieza acá en lo local, que de pasito a pasito se puede ir generando una cosa grande. Tener un Chiloé completo con una educación ambiental, educación patrimonial, ya que estamos hablando de turismo también. No conocemos nuestra propia historia de Chiloé, que es tremenda, es maravillosa y es impactante. Todo lo que hemos hecho en los lugares donde hemos estado, lo que hemos aportado al país, al mundo. ¿Y dónde está eso? No está en un libro por ahí de algunos que lo han rescatado, pero no está en los colegios nuestros. No conocemos entonces quiénes somos. Eso tiene que cambiar. Otra situación más o menos histórica, cuando empieza este problema de la contaminación, se empezó a hablar también de la generación de energía a través de la fuente eólica. Y en esa época se veía como una solución la generación de energía a través del viento, eólica. Y ahora, cuando se está implementando ese sistema, surge gente que está en contra de eso. Sí. Muy buen tema. ¿Cómo se soluciona eso? Muy bueno el tema, Carlos. Le agradezco la pregunta, porque aquí en Ancud ha pasado algo muy grave con Mabrava, el parque eólico de Ecopower, que está pasando también en la cordillera de Piuchén, en el sector de Alcagüe, y que hay varios proyectos eólicos más. Aquí hay que explicar una cosa de base que es súper importante y que es muy fácil de entender, pero que en las discusiones acaloradas o en las redes sociales se complica porque nadie lo explica simplemente. Las organizaciones sociales ambientales del archipiélago de Chiloé, ambientales, no estamos en contra de los parques eólicos en sí mismos. Estamos a favor de las energías renovables. A favor. El problema que ha ocurrido en Chiloé es que se han intentado instalar o ya instalado en lugares que no corresponden. Eso es todo. Claro. Entonces, cuando no hay un plan de ordenamiento territorial, cuando no hay un mapita, ¿cierto?, que le muestre a usted el archipiélago y le dice dónde usted puede colocar energía eólica y dónde no, dónde puede colocar salmoneras y dónde no, dónde puede colocar choreras y dónde no, dónde puede colocar un vertedero, un relleno sanitario y dónde no, eso se llama ordenamiento territorial. Hay una ley de ordenamiento territorial y hay un plan que se puede hacer de ordenamiento territorial que aquí no está hecho en Chiloé. Y en muy pocas partes. Porque de alguna manera, y esto hay que decirlo, a las grandes industrias no les interesa que haya ordenamiento, les interesa que haya desordenamiento territorial. En la medida que no hay ninguna regulación, se instalan donde quieren, quien quiera y hace lo que quiere. Que este capitalismo salvaje que dije anteriormente. Pero si tuviéramos un ordenamiento, sabríamos que en ciertas partes de nuestra cordillera, por ejemplo, o en toda la cordillera, por decirlo de alguna manera, de Piuchén, no se pueden instalar parques eólicos. ¿Saben por qué? Porque ahí se genera el agua. Miren ustedes qué simple. En la parte alta de nuestra cordillera, hay gente que ni siquiera sabe que tenemos cordilleras en Chiloé. Bueno, la cordillera de Piuchén y la de Pirulil, ¿cierto? Piuchén hasta el lago Huillinco-Cucao, donde se hunde, y aparece después del lago Huillinco-Cucao, se llama la cordillera de Pirulil. Esas cordilleras, que son antiguas de millones de años de existencia, generan una especie de turberas, otra vez arriba en el alto, que son únicas en el planeta. Y allá arriba, cuando llueve, con esas turberas se generan todos los ríos y las napas subterráneas, las cuencas, las vertientes de agua que bajan después hacia el Chiloé interior. Eso es todo. ¿Podemos tener energía eólica en Chiloé? Sí. ¿En cualquier parte? No. No en cualquier parte. En la cordillera no, porque está en la fuente del agua con la que nosotros vivimos, y nuestros animales, nuestras especies, todo. En Mabrava tampoco. ¿Por qué Mabrava no? Porque es un lugar maravilloso, turístico, paisajístico, que si usted le pone 80 torres como le querían instalar, lo destruye. Nadie más va a ir a poder tomar fotos, caminar, trotar. Son lugares especiales, únicos, nuestros de Ancud, que no podemos instalar ahí un parque eólico. Pero sí se pueden instalar en otros lados. Por ejemplo, siempre hemos dicho que el de Pumanzano probablemente cumple con las características que en un ordenamiento territorial sería permitido. Porque ahí no hay turberas que generan el agua, no es un lugar paisajístico turístico único, por tanto, ¿se entiende? Lo que estamos en contra es del desorden territorial. Necesitamos que se sepa dónde se puede hacer algo y dónde no. En este caso, la energía eólica, bienvenida, pero en la cordillera no.
Bueno, estamos en la hora. Ahora que en la hora. Sí. Así que, estimados amigos del programa, estamos dando término a esta edición. Por supuesto, agradecemos mucho tu participación, Juan Carlos, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Y con ustedes nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta siempre.